dramaturgo, también un gran poeta, un titiritero, maestro de titiriteros en realidad. Fue secretario de Cultura de la Nación durante el primer gobierno democrático, es decir, en el gobierno de Raúl Alfonsín, que luego dejó el cargo y renunció para dedicarse de entero a escribir novelas y piezas teatrales. Como te decía antes, también en 1981 fue un poco el promotor, el impulsor de esta corriente, de este movimiento que se llamó Teatro Abierto, que sigue vigente hasta nuestros días, por supuesto. Y allí trabajó con un grupo de artistas argentinos que fueron, como él mismo, prohibidos durante la última dictadura militar y debieron exiliarse al exterior. Carlos Gorostiza recibió infinidad de premios. Tenía 96 años. En 1960, por ejemplo, es invitado por la actriz Juana Sujo a dirigir en Caracas el primer teatro estable de Venezuela. Así lo hizo en otros lugares también de Latinoamérica. Por aquellos años, cuando empezaba, se incorporó como actor al Teatro La Máscara, uno de los conjuntos más destacados del movimiento de teatros independientes de Buenos Aires. Fue un gran defensor justamente del teatro independiente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Él se dirigía a sí mismo también, escribía sus obras y fue un gran director también. No solamente autor, sino un gran director teatral. Gorostiza estrenó infinidad de obras. Sin duda, algunas de las más emblemáticas son, por ejemplo, El Puente, que hasta el año pasado también la podíamos ver aquí en Buenos Aires, en cartelera, El Pan de la Locura, Los Prójimos y tantas más. Hace poquito, en 2012, publicó De Guerras y de Amores, 1940-1945, un manojo de poemas de su temprana juventud. Bueno, tanto que hizo este hombre, ganó Martín Fierro, fue reconocido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña, el Senado, premio Conex, en fin. Después del exilio, de regreso al país, colaboró en el ámbito de la cultura con el gobierno democrático presidido por Raúl Alfonsín. En 1986 abandona ese cargo y se dedica por entero, como te decía, a escribir novelas y teatro con el éxito de siempre. Participó también en algunas películas, por ejemplo un film documental que se llama País Cerrado, Teatro Abierto, estrenado en 1990. Sus últimas creaciones fueron estrenadas en el año 2011, Vuelo a Capistrano y El aire del río. Dos piezas realmente destacadísimas. Carlos Gorostiza, gran dramaturgo, gran director teatral, gran poeta, titiritero, un apellido y un nombre centrales en nuestra historia, para nuestra cultura, en el teatro argentino, autor de piezas emblemáticas que hoy nos deja a los 96 años. Primer secretario de Cultura del retorno a la democracia, descendiente de una familia vasca que nació en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, en el año 1920. Su primera publicación, que se editó en 1943 con el título de La clave encantada, contenía varias pequeñas obras de su adolescencia, justamente vinculada con los títeres, porque así se inició en su adolescencia. Cuando era apenas un chico de 16, 17 años, empezaba como titiritero en el teatro. Por aquellos años se incorporó como actor al Teatro La Máscara, al teatro estable, destacados movimientos también culturales de teatros independientes de Buenos Aires. Después intervino como actor interpretando varios roles. Estrenó en 1949 como dramaturgo su primera obra dramática, que ya es un clásico para nosotros, por supuesto, El Puente, dirigida por él mismo, precisamente. Esta obra, que obtuvo un éxito excepcional y fue reestrenada tantas veces, es considerada hoy, históricamente, por la crítica en general, como la iniciadora, nada menos, que del moderno teatro argentino. El Puente, sí, esa gran obra que la verdad sería bellísimo leer y releer y volver a verla, porque cada tanto se reestrena con diferentes elencos. Ya reconocido como autor y director teatral en los años siguientes, Gorostiza estrena varias obras de su autoría. En 1958 se produce su segundo gran éxito como autor y director con El Pan de la Locura, obra que conquista varios premios y que, al igual que varias de sus obras, es reestrenada con cierta frecuencia en escenarios también de otros países, especialmente de Latinoamérica. En el 60 es invitado, te decía, a Caracas para dirigir allí el Teatro Estable. El Pan de la Locura también se pone allí en escena, varias obras más también, 6 personajes en busca de un autor,
de Pirandello, El inspector de Priestley y otras más que él dirige. De regreso aquí a la Argentina, después de 2 años de ausencia, es incorporado como profesor en la Escuela Nacional de Arte Escénico de Buenos Aires, de donde fue removido en 1976 por la dictadura militar.